Vamos a continuar, hermanos, con lo que es la teología sistemática acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora lo que es, hermanos, la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bueno, vimos para hacer un poquito del repaso, hermano, vimos la semana pasada, incluso la antepasada, tocábamos el hecho de que uno de los nombres de nuestro Señor, con los cuales se le llamaba, o se le daba esto de Cristo, que era igual a ungido, y también diríamos que era Mesías. Cuando veíamos lo que era estos nombres, prácticamente la profecía así lo señalaba, o sea, lo señalaba como el que habría de venir como una obra, pues, muy importante. En el caso de Cristo, pues hablaba de su sacrificio, su misión de venir a redimir de nuestros pecados a los seres humanos y también a los creyentes que habrían de conocerle a Él. Pero a la vez, como esta palabra significaba ungido, no era una persona cualquiera la que tendría que tener este atributo, ya que la mayoría de los reyes, por ejemplo, cuando se habla de Saúl, el mismo David, cuando no quiere hacerle daño a Saúl, él se refiere con esta palabra y él dice: ¿cómo yo podría tocar al ungido de Jehová? Entonces él se está refiriendo prácticamente en ese término a la persona que Dios había señalado con características especiales para poder tener un reinado dentro de lo que era la jerarquía de Israel y a la vez pues gobernar al pueblo del Señor. Pero esta palabra, esta expresión ungido, se refería más bien a la señal que se utilizaba para poder designar a una persona, y era precisamente ungir o untar, si usted quiere, con aceite a la persona que habría de ser puesta en autoridad. Veamos ahí en Primera de Samuel, hermanos, capítulo número 10, del verso número 1 al 6, el primer libro de Samuel. Capítulo número 10. Del verso 1 al 6. Amén. Léalo, hermano, por favor. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales se dirán: las asnas que habíais ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová
vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y se ha mudado en otro hombre. Amén. Vaya, fíjense lo que sucede ahí. Prácticamente dice: Dios te ha ungido, pero se lo dice después de que el aceite es derramado sobre Saúl, sobre su vida. Entonces, eso lo determinaba a él. Ahora venía la otra parte, que era el empezar a tener ciertas características y evidencias de ese ungimiento. La Escritura señala en los versos que ustedes leyeron sobre la manifestación de cómo el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl y lo determinó o demostró, dio una muestra de que efectivamente el Espíritu de Dios había venido sobre él, y le dice: serás mudado en otro hombre. En el caso del Señor, pues lo vimos como su vida desde el principio fue engendrado por el Espíritu Santo. Su ministerio, cuando lo inició, dijimos que él mismo se para y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. En el bautismo, el Espíritu de Dios viene sobre él, el Padre lo determina y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y todo, pues, su ministerio se desarrolla única y exclusivamente por el Espíritu Santo. O sea, eso designaba al Señor como el ungido, como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el enviado de Dios, que habría de redimir. Estaba profetizado, pero ahora está teniendo el fiel cumplimiento. Veámoslo en Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo número 4. Capítulo 4 de San Lucas, verso número 18. Dice de la manera siguiente, tal como está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar de libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Amén, gracias. En la versión que te mando, la palabra ungido parece consagrado. Consagrado, puede hacer que en otra aparece dedicado. Pero todo eso enuncia precisamente el principio que estamos viendo. En primer lugar, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo primero. Por cuanto está sobre mí, me ha ungido. O sea, me ha consagrado. Siempre el Espíritu Santo viene para consagrar a la persona que va a ser utilizada dentro de lo que es en los propósitos de Dios, dentro de lo que es el servicio de la obra del Señor. Por eso es que nosotros, como creyentes y como servidores de Dios, de igual manera debemos de anhelar esto: que el Señor nos unja con el Espíritu Santo, que el Señor nos llene, que el Señor nos consagre, que el Señor nos permita dedicarnos. Pero eso lo vamos a lograr siempre cuando el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Y cuando Él venga, entonces Él nos va a capacitar para ser personas consagradas para el Señor. Sin el Espíritu de Dios no puede haber consagración. No puede haber consagración. O sea, son dos cosas que van, son complementarias. Nadie puede decir: yo estoy consagrado a Dios, pero no tengo el Espíritu Santo. Nadie puede decir: yo tengo una vida dedicada al Señor, pero no tengo comunión con el Espíritu Santo. Al contrario, todos los que tienen comunión con el Espíritu Santo son los que se consagran para el Señor, y son a las personas que Dios utiliza, a las personas que Dios usa. Ya lo vimos en el caso de Saúl, ya lo vimos en el caso, estamos viendo en el caso del Señor, y ahora pues con el hermano lo lee, dice consagrado, me ha consagrado. Porque la Reina Valera te dice: me ha ungido. Me ha ungido, y dice que esa consagración tiene un propósito, y es de llevar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. O sea, hay una muestra, hay una evidencia, hay una misión para todo el que es consagrado, para todo el que es ungido. O sea, nadie, hermano, podía ser consagrado solamente por ser consagrado. Por eso es que no cabe la idea dentro de la iglesia que la gente diga: y yo soy bautizado con el Espíritu Santo, y hablo en otras lenguas, y yo me lleno del Señor. Pues sí, pero ¿a dónde están las evidencias? ¿Ya? Si hay un ungimiento de parte de Dios hacia esa vida, hay un propósito. Y ese propósito siempre será, bueno, en el caso de todos los que son llamados por Dios, un beneficio para los demás.
cristiano. Diga, hermano. El libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 6 dice así, mire, ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la dirección del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendraré hoy. Ahí está, el Señor está ungiendo al Señor. Sí. Creo que en el Evangelio de Lucas dice, el Espíritu de Dios me ha consagrado. ¿Por qué? Porque a los reyes un profeta los ungía. Pero cuando al Señor lo está ungiendo, no es un hombre, sino el mismo Espíritu Santo, es Dios mismo. Exacto. Quien lo está ungiendo. Sí, el aceite en el Antiguo Testamento era figura nada más del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento esporádicamente, pero no permanentemente como lo tenemos ahora, porque dice, estará en vosotros, estará con vosotros. Entonces, tenemos una manifestación más gloriosa. Veamos otros versos de la Biblia en Isaías. Ahí tenemos ya, se habla más de la profecía con respecto al Señor. Capítulo 11. Isaías capítulo 11. Del verso 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Imaginen todas las características. Dice que va a ser un espíritu de poder, de sabiduría, de conocimiento de Dios. O sea que nadie, bueno, y si buscamos todas esas características en el Señor, ¿quién es más sabio que el Señor? La Biblia dice que nadie podía refutar las palabras, ni tan siquiera la enseñanza. Como lo vamos a ver más adelante, mantuvo una vida tan recta, tan íntegra, que la misma máxima autoridad de su tiempo, en el caso de Pilato, él pudo decir, ninguna culpa encuentro en este hombre. O sea, que las máximas autoridades se expresaran así del Señor, no era para menos, hermano, sino que él había tenido todas esas cualidades que la profecía había mencionado con respecto a él. O sea, no era fácil el mantener una vida consagrada al Señor en las cualidades humanas. Sin embargo, ahora el Señor está evidenciando, y ahora cualquiera puede decir, bueno, pero él era el Hijo de Dios y por eso logró vencer la carne, logró vencer. No, la Biblia enseña de que él tenía su momento en el cual él buscaba de su Padre, donde él se comunicaba con su Padre. Luego, después de que él bajaba, pues naturalmente, como venía lleno de la gloria de su Padre, él hacía muchos milagros y maravillas. Y tenía palabra de gracia, palabra de autoridad. Pero eso es lo que a él lo capacitaba, lo hacía mantener una vida consagrada a su Padre. En el caso de nosotros, muchas veces somos carentes de esas cualidades. Tenemos sabiduría, tenemos conocimiento de Dios, y muchas veces las cosas que hacemos son como contrarias a lo que el Señor nos demanda. Pero la razón es esa, de que estamos quizás muy aferrados a más cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Y entonces ahí no hay un verdadero manifestar. Veamos en Isaías capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6. Ahí vemos, hermano, que al Señor, a Jesús, a Cristo, le vamos a poner acá, nombres exclusivos. Exclusivos de Dios. En Isaías capítulo 9, versos números 6 y 7. Amén.
dice así: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le dará esos nombres: admirable en tus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Vale, imagínense qué tremendo es que se le da el nombre de, bueno, Isaías. Admirable. ¿A dónde aparece, hermano, esa palabra admirable en el Antiguo Testamento? En Jueces, En cuando, Jueces. cuando Manoah le ofrece un sacrificio y le dice al ángel de Jehová, le dice: Dime tu ¿cuál nombre. es? Dime tu nombre. ¿Cuál es? Y mi nombre es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Dicen, ¿cuál es admirable? Prácticamente es un nombre que era atribuido a Dios. A Dios, pero aquí, cuando está dando la profecía Isaías, está refiriéndose que ese nombre sería dado al Señor también, a Jesús. Por lo tanto, es un nombre divino que se le está dando al Señor. Tiene el otro también que dice, en la Reina Valera es consejero. Consejero, Consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Dice que cuando uno sabe esto, por lo menos de la profecía con respecto a nuestro Señor, uno no tiene problemas para orar. Hay gente que tiene hasta problemas para orar. Y muchas veces empiezan, por ejemplo, hay gente que tiene problemas para empezar diciendo: Señor Jesús, te damos gracias. Porque nos encerramos en el Padre Nuestro, que si no decimos Padre Nuestro no estamos orando bien. Pero muchas veces lo que sucede ahí es de que no se ha entendido que los mismos nombres, los mismos atributos que tiene el Padre los tiene el Señor. Los tiene el Señor, y no hay ningún problema el que en algún momento nosotros le pidamos, empecemos orando, pidiéndole al Señor. No hay ningún problema. O al igual que en la mañana uno se levanta y diga: dulce Espíritu, buenos días. Dulce Espíritu, sé mi guía en todo este día. Permíteme tener un día de victoria, un día en el cual tu gloria se manifieste a través de mi vida. Guíame hacia toda verdad, hacia toda justicia. Usted está orando, pero está orando a uno de la Trinidad. Usted no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Pero cuando uno se cierra que, yo tengo que orar al Padre, porque si yo empiezo orándole a Jesús, como que el Padre se va a entristecer. O si le oro al Padre, el Hijo no se va a sentir bien. O si le oro al Hijo, el Espíritu Santo se va a sentir mal. Entonces, no hay razón, porque la Escritura, hermano, no tiene problema. Y los profetas no tuvieron problema para señalarnos a ellos, en el caso de Jesús, con los mismos nombres que aparecían atribuyéndosele a Dios. Así de que nosotros no debemos de tener ese problema. Veamos en Jeremías capítulo número 23. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, dice Israel, le habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Oiga, ¿cómo le dice? Jehová, justicia nuestra.
conocían los grandes eruditos de la ley en el Nuevo Testamento. Eso estaba escrito, hermano. Entonces, ¿por qué es que ellos tuvieron problemas cuando el Señor empezó a atribuirse divinidad y decir el Padre y yo uno somos? Me envió el Padre, yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera, el Hijo no hace nada por voluntad propia, sino lo que vio hacer el Padre, eso hace. ¿Por qué ellos tuvieron ese problema? ¿Por qué creen ustedes que ellos tuvieron ese problema? Si tenían toda una ley, y ellos mismos aconsejaban que se respetaran a los profetas, lo que los profetas habían dicho. ¿Por qué ellos tuvieron ese problema si estaba escrito en la misma ley que ellos tenían? Que estaba velado. Estaba velado. No podían ver en el Señor más que al Hijo de María y de José. No podían ver en el Señor, bueno, como lo dijo el hermano en el mensaje ahora, el corazón de ellos estaba engrosado, sus ojos estaban velados, estaban ciegos. ¿Y por qué nosotros? Imagínense que nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros de la ley no conocíamos nada. Nada, absolutamente. Y si en algún momento obedecíamos algunos preceptos de la ley, era porque las leyes terrenales nos manejan. Pero no es que nosotros en algún momento hayamos agarrado la Biblia y decir, hey, no hombre, esto está en contra de lo que la Biblia señala, entonces yo lo estaba haciendo, ya no lo voy a hacer. Nadie de nosotros llegó así. Nosotros todos llegamos ignorantes de la ley e ignorantes de lo que la Biblia señalaba. Pero ¿por qué nosotros creímos en el Señor? La razón es obvia. La razón es que el Señor de un solo nos quitó la venda. Nos quitó la venda no solamente para ya no ver solamente el mundo, sino para ver en Él una esperanza para nuestra vida. Nos quitó la venda hacia todo principio y concepto religioso que pudiéramos tener, porque nosotros conceptos religiosos sí teníamos. Es como en el caso del joven rico, que le dijo, maestro, dime, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Maestro bueno, le dice. Ajá, el joven rico estaba viendo nada más a un maestro de ética o un maestro de filosofía. Pero sus discípulos no veían en un maestro, veían más que un maestro. O como lo vio Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo llega y le dice, maestro, igual, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, al menos que Dios esté con él. O sea, pero él lo primero como que lo denigra, lo baja, maestro, yo sé. Y claro, la intención del corazón de Nicodemo no era la correcta, pues, porque lo estaba haciendo solamente como llamarle maestro a cualquier otra persona, por las características que él tenía. Pero estaba lejos de entender lo que verdaderamente el Señor esperaba que él entendiera. Por el Señor le dijo, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Más adelante lo va a cuadrar y le va a decir, eres tu maestro de la ley, pero no entiendes estas cosas, porque era algo muy sublime lo que el Señor le estaba diciendo. Era algo muy, hermano, grande lo que el Señor le estaba diciendo. Pero claro, él, bueno, en primer lugar, llega de noche porque le da miedo ser descubierto. Segundo, estaba velado para poder ver en Jesús más que un maestro. Tercero, no había nacido de nuevo. Todo lo interpretaba de acuerdo, como le dice el Señor, lo que oímos, eso hablamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le está diciendo, mira, lo que tú sabes es conocimiento intelectual, lo que tú sabes es la ley nada más, pero yo traigo algo espiritual para ti, algo mejor para ti. Y ahí es donde se cree que Nicodemo logró tener un verdadero acercamiento al Señor, dice el hermano. Se puede, digamos, pensar que Nicodemo tuvo, José de Arimatea estaba en la misma línea de él. José de Arimatea, el que pidió el cuerpo del Señor después que fue bajado. Sí, era un dignatario. Porque dice que era uno de los, pero no, o sea, no lo predicaba abiertamente. Sí. Ya le podemos. Sí, se podría decir de que por la dignidad que ellos tenían, ellos no podían, tal vez no era que no creían, sino que no podían exteriorizar. Es como un presidente.
Un presidente puede aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Se fijaban más en lo que dijo el hermano ahora, en el mensaje de ahora, más en la gloria de los hombres que en la gloria de Dios. Sí. Por el qué dirán. Por el que dirán. Aunque en el caso, digamos, en el caso de hoy, de nuestro tiempo, los presidentes no pueden profesar una fe abierta, absoluta, porque como ellos tienen que ser condescendientes, o como le diría, tienen que respetar la legislación, tienen que respetar las leyes, y entonces la democracia. Entonces aquí hay libertad de culto. Entonces él no puede pararse y decir, miren, yo soy cristiano y a partir de mañana nadie va a ir a misa y vamos a cerrar. No, él no lo puede hacer. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, las autoridades religiosas de ese tiempo tampoco lo podían hacer. Ahora, habían algunos que solamente eran religiosos, no eran autoridades, como en el caso de los padres del ciego del capítulo 9 de Juan. Quienes pecaron. Ajá, los padres de él les dicen, no, hombre, pregúntenle, él tiene edad, él va a contestar. Pero ellos no lo decían porque así fuera la situación, sino que dice la Escritura porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. O sea, simplemente eran religiosos y por amor a su religión no confesaban al Señor abiertamente. Como los herodianos también, que eran como el Evangelio de Mateo los tilda como religiosos, pero son más políticos que religiosos. Sí, eran más políticos, mundanos, más mundanos que religiosos. Amén. Pasemos, hermanos, a lo que es el cumplimiento de la profecía. Hay mucha profecía que habla con respecto al Señor, pero los más, hermano, los textos que más se usan y las profecías que más se utilizan y que son de mayor peso para enseñar sobre lo que es el ungimiento del Señor son estos que hemos leído. Veamos el cumplimiento. Ya vamos a llegar a algo muy maravilloso como es la resurrección, la muerte y resurrección también del Señor. Pero ahorita vamos a el cumplimiento de la profecía. Cumplimiento. Esto ya se habla pues prácticamente del testimonio, sería el testimonio del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Veamos en San Marcos capítulo 1. Uno, ¿cuánto? 1:11. Donde dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado. O sea, el cumplimiento prácticamente, hermano, se da a través de la misma palabra de Dios. O sea, el Señor no fue reconocido como Mesías, como Cristo, como el ungido por los hombres. Los hombres fueron los últimos que creyeron en eso. Incluso los apóstoles les costó. Los mismos discípulos, los mismos hermanos del Señor le dicen, si te ha manifestado, manifiéstate al mundo, si ha venido para eso. O sea, porque ni los mismos hermanos carnales de él creían que él fuese el Mesías. Incluso María, ¿se acuerdan cuando se les pierde? Se les queda 3 días. 13 años. Ajá, 12 años. 12. Se les queda en el templo. Llega María y le dice, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos. Y el Señor les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Él les está diciendo literalmente, miren, lo siento mucho, pero mi padre es Dios. Mi Padre es Dios. Y la Escritura, nada, María no dice nada. Simple y sencillamente dice que el Señor desde ese momento se puso sujeto a ello. Pero María guardaba esas cosas en su corazón.
Eso de que dice que María guardaba esas cosas en su corazón, nos quiere decir a nosotros que como que María se puso ahí a decir, bueno, ¿y qué es lo que me quiso decir? Porque ella no lo entendió. Ella no lo entendió. Simplemente lo meditó, lo guardó en el corazón y prácticamente no lo entendió. Pero el Señor le estaba hablando literalmente con respecto a lo que era su padre. Ahora, en el capítulo 1, verso 11, el mismo Dios va a determinar y va a decir, este es mi hijo amado. O sea, no es porque María lo instruyó, no es porque los hombres dijeron, este es el Mesías, el ungido, no es porque los apóstoles creyeron en él, es por el testimonio del Padre, el cumplimiento. Fíjese, hermano, que he tenido una cierta pregunta. Que yo le he buscado en los 4 evangelios, Sí. pero siempre la pregunta la hay, por lo menos la respuesta. ¿Será que María se olvidó por completamente de las palabras que el ángel Gabriel le había dicho? Acerca del nacimiento, acerca del nombre y del propósito y de su misión. ¿Será que ya después de 12 años, cuando lo vemos en Lucas, cuando el Señor Jesús, así como lo acaba de decir usted, cuando el Señor Jesús le dice, en el negocio de mi padre debo de estar, y María lo guarda, ¿será que ya María se le pasó por alto, se le olvidó ya de 12 años? Vaya, hay un detalle, hermano, que cuando el Señor tenía 12 años, según la ley, de 12 años en adelante, el niño empezaba a tener cierta responsabilidad, cierta madurez, de 12 años en adelante, según la ley. Por otra parte, la mayoría de los eruditos concuerdan en que de 12 años para atrás, el Señor jamás, bueno, porque la Biblia no lo señala, habló de su ministerio, no habló de su misión, sino que demostró a sus padres y a las personas prácticamente una vida normal.